Vamos a Romanos capítulo 8. Estamos leyendo la vez pasada que tuve chance de estar con ustedes, de un poquito esto de la diferencia entre la vida en la carne y el espíritu. Y por ahí del verso 9 y 10, más o menos, vamos tal vez, ¿qué tal? Desde el 5, vamos a leer desde el 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, ¿cómo dice? Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces aquí está diciendo, si tú tienes una relación con Dios, puedes entender que el Espíritu Santo de Dios está contigo. Podemos ver un verso similar que respalda este punto en el primer capítulo de Efesios, en donde habla acerca del Espíritu Santo, como dice, como las arras, como ¿te acuerdas de esas moneditas que dan en las bodas? Que usualmente el marido le da a la esposa como un símbolo de su compromiso para ser el proveedor de la casa. Son unas moneditas chiquitas. Bueno, depende cuánto dinero tengas. Pueden ser monedas más grandes o monedas chicas. Efesios, el primer capítulo. Efesios 1, sí. Por ahí del verso 13 y 14. Dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí lo que está diciendo Pablo es, como adelanto a la vida eterna que Dios le ofrece a quienes creen en el Señor Jesucristo, Dios adelanta el Espíritu Santo. Entonces, tal vez tu cuerpo no está regenerado, tal vez todavía vivimos con cierta influencia del pecado y de la muerte sobre de nuestras vidas. O sea, me imagino, estamos muy conscientes. Ser creyente no quiere decir que automáticamente todas las cosas son perfectas, ¿verdad? Nos seguimos equivocando en muchas cosas, tenemos muchos retos que enfrentar en lo espiritual, en lo natural. Pero está diciendo aquí en estos versos el apóstol Pablo, como adelanto a una vida de perfección, a una vida completamente restaurada según la ofrece Dios, un cuerpo perfecto, un alma perfecta, un espíritu en continuo comunión con Dios, como adelanto de esas promesas, y la vida eterna, está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según aquí dice, el Espíritu Santo de la promesa, dice en el verso 13. Dice, y habiendo creído en él, es decir, en Jesucristo, en el evangelio, fueron sellados con el Espíritu Santo. Entonces aquí el primer punto que estoy haciendo es parte del paquete de la fe, de la salvación más bien, es la vida del Espíritu Santo en tu corazón, en tu mente. Y yo entiendo que hay un momento distinto al momento del bautismo en el Espíritu Santo, pero
la residencia del Espíritu Santo existe en el momento de la salvación, el momento de la conversión. Jesucristo en una ocasión está con sus discípulos y dice que sopla. Y dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, eso es antes de que venga el momento este evento del Pentecostés en Hechos 2. Entonces hay dos momentos distintos. En otra ocasión dice Jesucristo, dice el Espíritu de verdad, está en Juan 14, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, dice, pero está con ustedes y vivirá en ustedes. El Espíritu de verdad, el cual está con ustedes y vivirá en ustedes. O sea, está marcando aquí Jesucristo una diferencia entre una experiencia en donde el Espíritu Santo es parte de tu vida y luego en donde el Espíritu Santo tiene como un paso más, ¿no? Que es lo del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hago esta referencia por hacia dónde voy, que es Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Ya, ese es el último brinco que les doy. Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer un poquito antes. Desde el 17 vamos a leer. Bueno, 16, ¿por qué no? Dice el verso 16, Gálatas 5, dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ahora, todo el antecedente que les di fue porque estaba pensando, es importante entender que ya podemos cumplir esto. No es algo a futuro. Porque en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo entra en nuestro corazón. Dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran, o sea, no hagan lo que se les pega la gana. Va de nuevo. Porque el deseo de la carne, ¿qué dice? Es contra el Espíritu. Entonces, me gustó mucho una vez, mi papá estaba explicando este párrafo y dice, tu espíritu, ¿no? Dice, ay, cuántas ganas tengo de leer la Biblia. Y dice tu carne, ay, no, qué flojera. Mejor hay que ver Netflix, ¿no? Te dice tu espíritu, uy, necesito un poco de tiempo de comunión con Dios. Dice tu carne, oye, ¿no te gustaría mejor ir a comer? ¿Sí me entiendes? O sea, tu carne desea unas cosas, tu espíritu desea otras. Está bien, es normal. El chiste es que con tu voluntad tú aprendas a decidir hacia lo espiritual las más veces posibles. Dice el siguiente verso. Dice, pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Aquí está haciendo un punto acerca de no dejarnos llevar por lo religioso, por así decirle, sino ser guiados por el Espíritu. O sea, ser cristiano no es un grupo de reglas a seguir. Ser cristiano es ser guiado por el Espíritu. Lo leímos en esos versos anteriores en Romanos y en Efesios. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Okay, entonces aquí Pablo está a punto de decirnos, cuando estás con vamos a decirle así, con el sistema operativo, salud, cuando estás siguiendo tu carne, ¿cómo se ve tu vida? Dice así, adulterio, salud, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, que es peleas, disensiones, separaciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto.
O sea, si están haciendo estas cosas, tache. ¿Por qué? Porque son cristianos, porque tienen que vivir en lo espiritual, no en lo físico. No, perdón, no seguir sus impulsos de la carne, sino seguir los impulsos del espíritu. Si están haciendo alguna de estas cosas, te estás equivocando en lo que es ser cristiano. Un cristiano, un seguidor de Cristo, estas cosas, si las hacías antes, ya no las hagas. Dice así, continuando el verso, dice: como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, estamos viendo esta lista. ¿Cómo está el mundo? ¿Espiritual o carnal? Carnal, ¿no? ¿Qué vemos en el periódico? Homicidios, robos, envidias, disensión, todo lo que acabamos de leer en una gran proporción. Eso es lo normal de la gente. El chiste es que Dios te está diciendo: tú no te portes así. Échale ganas para tú no ser parte de ese equipo. Ahora, la pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo? Porque aparentemente lo natural en mí es esto. Y aquí entonces, ¿qué es el punto del mensaje de hoy? Yo empecé diciéndoles, les digo a ustedes, empecé hablando acerca de cómo el Espíritu Santo nos dice la palabra. En el momento que nosotros decidimos darle nuestra vida a Jesús, a Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Así. Instantáneamente. Al decir mora en nosotros, preguntaba a Toñita, y por eso me metí en este rollo. Decía, bueno, literalmente en mi cuerpo. ¿Qué pasa cuando me muero? ¿Se queda en mí o se va o qué pasó? No, decir está contigo, así yo lo entiendo, es está contigo. Donde estés tú, ahí está Él. Si estás en tu cuerpo o estás en otro lugar, no importa. Usualmente a mí me buscas, estoy en mi cuerpo. Me imagino que contigo pasa igual. Si cambias de cuerpo, entonces el Espíritu Santo va contigo al otro cuerpo. ¿Sí me explico? O sea, Dios está contigo. En donde literal en tu cuerpo, pues no sé, literal, pero pues eso es una cuestión espiritual que no se ciñe a la realidad física. Entonces, yo ahí lo puedo meter en mi locker de preguntas que luego le voy a hacer a Jesús y sigo mi vida. Porque en cuestión práctica, el punto es que el Espíritu Santo está contigo. Y si el Espíritu Santo está contigo, entonces, verso 22, que es a donde iba, dice, pero más, ¿sí? Pero el fruto del Espíritu, vivir en el Espíritu, tiene ciertas características y son las siguientes. Dice amor, gozo, en otras traducciones dice alegría, paz, paciencia, benignidad, en otras traducciones dice amabilidad. O sea, ser benigno, ser bueno con todos, andar de buenas. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza también se traduce como dominio propio. O sea, que las situaciones no te mueven, sino que puedes estar firme independientemente de las circunstancias. Dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, Dios no se opone evidentemente a estas cosas. Si tú estás en el Espíritu, pues entonces estás caminando en amor. Si estás caminando en el Espíritu, estás caminando en paz. Si estás caminando en el Espíritu, entonces estás caminando en benignidad. O sea, le haces el bien a quien puedes. ¿Sí me explico? Si no estás haciendo estas cosas, síntoma, necesitas aprender que esas no les digo estas cosas para fingir el tenerlas. Porque bien nos ha pasado, a mí me pasa constantemente, me veo, después de haber hecho una cosa fea, veo para atrás y digo, uy, eso se supone que un creyente no lo debe hacer. El otro día un vecino me estaba reclamando unas cosas y sin ser grosero, porque no es mi estilo, me puse agresivo a la defensiva, por así decirle. Me puse a cuestionar su reclamo, porque me parecía que era una exageración. Entonces se lo dije y después como que pensé, pues podría yo haber dicho, sí, perdóname, y me voy y ya. Y si me pide que haga una cosa que me parece una exageración, pues la hago y ya, ¿qué me cuesta? Me conviene, porque el fruto del Espíritu es benignidad, bondad, amabilidad, ¿no? Lo estamos leyendo, un sinónimo de benignidad. Ser amable. Y si el vecino no es amable, eso es su bronca. O sea, yo no tengo que pagar mal por mal, yo tengo que pagar, tengo que hacer el bien independientemente del mal que me hagan.
Y lo mismo pasa en las relaciones que tenemos entre, como matrimonio, como papás, como hijos de familia, como lo que sea. Lo mismo hay que hacer. Tenemos que responder bien, aunque las situaciones nos inviten a hacer el mal. ¿Sí me explico? Entonces, repito, el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Estás de buenas o estás de malas? ¿Tienes gozo o no tienes gozo? ¿Tienes paz o estás ansioso? ¿Estás, ¿cómo se dice? Angustiado por algo. Paciencia. ¿Las situaciones te hacen perder la paciencia o no? Siguiente, benignidad, o esto que amabilidad. Estás siendo amable, estás haciéndole el bien a todos, estás siendo bondadoso. ¿Tienes fe? Mansedumbre, o sea, ¿es fácil hablarte o eres difícil de trato? Templanza, ¿te mueven las situaciones o no? Entonces, este es un pequeño párrafo que nos dice, a esto estamos llamados. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, que ya leímos que si tú crees en Jesucristo lo tienes, este es el tipo de efecto que debe haber sobre tu vida. Entonces, les voy a hacer un párrafo más y ya con eso acabé. Vamos a Juan 15, por favor. 1, 2, 3, Juan 15. Vamos a ver los versos 4 y 5. Ya con eso acabé. Está en la pantalla. Dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Vamos a repetir eso. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Sí se me imaginan un pámpano, ¿no? Un racimo de uvas. ¿Qué pasa si cortas ese racimo? ¿Siguen saliendo uvas o hasta ahí nomás? Hasta ahí nomás, ¿verdad? Bueno, así dice. Si ustedes están conectados a la vid, en este caso es Jesús. Si ustedes están conectados, dice, no pueden llevar frutos por sí mismos. Así tampoco, dice, ustedes, si no permanecen en mí. Dice el verso 5. Dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Entonces la pregunta es, ok, se supone que tengo que tener los frutos del Espíritu en mi corazón, en mi vida. Se supone que conforme pasa el tiempo, debo yo reflejar más amor, no menos, más. Usualmente los viejitos se amargan. Bueno, los viejitos cristianos deben ser más felices, ¿no? Los viejitos no tienen paciencia. Bueno, el viejito cristiano se supone que tiene más paciencia. O sea, vamos incrementando en estos frutos. Más paciencia, más amor, más templanza. Conforme pasa el tiempo, menos cosas me sacuden, menos cosas me hacen caer, menos me enojo, menos me respondo mal, más bondadoso soy con la gente. ¿Sí me entiendes? Conforme pasa el tiempo, llevo fruto. ¿Cómo? Si permanezco con Jesucristo, si permanezco cerca del Señor, si permanezco en una actitud en donde Él está como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi vida, y yo le tengo que rendir cuentas a Él, y Él me cuida y Él me ayuda a seguir en una vida plena con el menor número de problemas posibles. Y si hay problemas, Él es mi esperanza, Él es mi solución. Y Él es mi fuente de vida. Yo no puedo llevar vida por mí solo. A mí nadie me puede, o sea, lo natural no es ser paciente. Ya, bueno, no sé cómo sea su chiquita, pequeño David, así chiquito como lo ven. Lo natural no es ser paciente para pequeño David. Y para el grandote tampoco. O sea, lo natural no tiende a esta cosa que leemos. Es por eso que hablamos de una vida sobrenatural. Porque no es normal que cuando la gente te trate mal, tú los trates bien. Normalmente lo que pasa es que si ellos te tratan mal, tú los tratas mal de regreso. Eso es lo normal. ¿Qué hay que hacer? Entrar a la sobrenatural.
En donde a ti te tratan mal, tú tratas bien. En donde a ti te hablan feo, tú no hablas feo de vuelta. En donde si te hacen alguna cosa, tú perdonas en vez de guardar el rencor. ¿Sí me explico? Ese es el tipo de vida sobrenatural a la que estamos llamados. ¿Cómo? Permanece en Jesús, permanece cerca de Jesús, permanece buscando más de su dirección en tu vida, más de su influencia en tu vida, más hacer como Él, porque dice la palabra, dice, vayan por todo el evangelio y hagan discípulos. Discípulos, aquel que está tratando de ser como el maestro. No gente que se dice de alguna u otra religión, gente que en verdad tiene en su corazón una convicción de querer ser como Cristo. Conforme pase el tiempo, más Cristo a través de ti. Se refleje más la naturaleza de Dios a través de tu vida. ¿Sí me explico? Esa es la invitación. Y dice Jesús, ¿sabes qué? Apartado de mí, no te va a salir. Apartado de mí, no vas a ser más paciente. Apartado de mí, no vas a ser más amoroso. Apartado de mí, no vas a ser más bondadoso, más benevolente, más con mayor templanza. Lejos de mí no puedes. ¿Qué necesitas? Acercarte, conectarte con Dios. Y entonces tal vez me puedes decir, bueno, ¿y cómo me conecto con Dios? Yo creo que es una pregunta que tiene muchas respuestas. Lo más importante, una vida de oración, con un conocimiento bueno de la palabra, una vida congregacional. O sea, aprender de alguien que sabe más que tú. Abrirnos, ¿no? Oye, fíjate que estoy peleándome con esto, ¿no? Estoy batallando con esta otra cosa. ¿Cómo le hiciste tú para salir adelante? O sea, aquí no estamos como para tratar de apantallarnos unos a otros de qué tan espirituales somos. Somos gente en proceso, todos. O sea, y miren, sin que sea malo, es normal. Yo he visto a mis papás pelear. Y se pelean y están de malas un tiempo y después se vuelven a contentar. A la fecha. O sea, no crean que sí dejan de estar en proceso. Y el otro día me estaba diciendo mi papá que por andar de enojón le quiso ganarle ahí a alguien en el coche y le dio un golpe a su camioneta con un árbol y se fregó el espejo lateral. O sea, a la fecha hay batallas y, o sea, no importa en dónde estamos en proceso todos. Y entonces es más padre andar en un proceso con alguien que andar solito. Entonces dice Jesús, conéctate. Si yo me conecto a Jesús y tú te conectas a Jesús, estamos tú y yo conectados, andamos todos felices y juntos, somos uno, a pesar de ser muchos. ¿Sí me explico? Y eso es, yo creo que la invitación de Dios. No te acostumbres a una vida carnal, no te acostumbres a una vida en donde esas otras cosas que leímos, ¿no? Los homicidios, los celos, las iras, las contiendas. Eso no, que eso no sea la realidad de tu vida, que tu realidad sea esa otra. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, todas esas cosas, que esas sean las realidades de tu vida. Más y más y más. Que se entiende que de pronto tengas pases un bache, se entiende. Pero te vuelves a levantar y vuelves a seguir. Y entonces conforme pasa más y más el tiempo, mejor y mejor persona eres. En teoría, por eso, a mi parecer, tener una amistad, tener una relación estilo pareja con un cristiano, en teoría debe ser lo mejor que hay. Porque esa persona, que imperfecta como es, va a ir mejorando. Entonces con el tiempo va a ser mejor amigo, con el tiempo va a ser mejor hijo, con el tiempo va a ser mejor esposo, mejor esposa, etc. Se supone. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Acercándonos a Cristo. No desconectarnos. Dices tú de repente, ay, pues es que pasó esto y esto. No te desconectes, aunque haya pasado esto y esto. No te desconectes, porque ahí está la fuente de nuestra vida. ¿Sale? Bueno, pues vamos a terminar orando. Les quiero invitar dos cosas al momento de orar. La primera es, hay veces que hemos dado lugar a estas obras de la carne. No es bueno eso. Hay que pedir perdón, reconocerlo. Dios, he permitido cosas malas. Me he permitido, en mi caso les decía, ¿no? He sido impaciente. He sido no amable. Me he permitido iras. ¿Sí me entienden? Dependiendo de tu caso, puede ser alguna que otra cosa. Dios, perdóname. Segunda parte de la oración, Dios, ayúdame. Ayúdame a conectarme, a estar bien conectado contigo y poder tener este fruto del Espíritu. Conforme pase el tiempo, tener más y más y más. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo?
¿Con la oración? Bueno, entonces, si están de acuerdo conmigo, vamos a orar juntos. Si quieren, les dirijo yo en una oración. Vamos a decirle: Padre, antes que nada, perdónanos, por favor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos limpies de todo pecado. Reconocemos que hemos andado en caminos de la carne. Te pedimos perdón. Quisiéramos que nos ayudes a no entrar en esos caminos más, sino a que, llenos de tu Espíritu Santo, podamos tener los frutos del Espíritu en mayor y mayor y mayor proporción, cada vez más, hasta llegar a ser un excelente ejemplo de quién es el Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ponemos nuestra vida en tus manos. Te pedimos que haya vida en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, conforme nos acercamos al Señor Jesús y permanecemos conectados a nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Muy bien, pues déjenme aprovechar. Padre, yo bendigo tu obra en cada persona que me está escuchando. Muchas gracias por la disposición de aquellos corazones en donde esta palabra entra y toma raíz. Te pido en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que esa semilla caiga en buena tierra y produzca fruto a 30, 60, 100 por uno, como dice aquella parábola, y que el enemigo no la robe, Señor. Te pido una protección especial para, en especial, esta semilla, esta palabra, quede implantada de manera permanente en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, cada persona que escucha mi voz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy muchísimas gracias por darme oportunidad de estar aquí. Te pedimos, Señor, que continúes caminando con nosotros, haciendo nuestro camino fácil. Dice tu palabra que tú mandas a tu ángel delante de nosotros, cuidando que nuestro pie no tropiece en piedra. Te pido, Padre, que así sea para cada uno de nosotros, que sea fácil obedecerte, que sea fácil seguir tu dirección. Como decía aquella oración, que no entremos en tentación. Evita, Padre, por favor, de nuestro camino la tentación, para que podamos siempre estar rectos delante de ti, tener una vida que te honre en cada zona de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues muchísimas gracias por escucharme. Este es uno de esos mensajes que no es nada más una vez, es a largo plazo. ¿Okay? Entonces les invito a que estos párrafos, si vieron, estamos en Gálatas 5, ¿ok? Entonces échenle una leída con cierta regularidad. Les recomiendo, luego también es bueno, si tienen ustedes una cartera, una bolsa, o por ejemplo ahí en el espejo en donde se peinan, impriman estos versos y pónganlos. Eso se lo aprendí a mi tío Federico. Una vez fui al baño en su casa, y es un baño bastante amplio, yo diría, no sé, tal vez 1.5 metros de espejo. Bueno, había un cachito así chiquito para verse, haz de cuenta así. Todo lo demás estaba lleno de versículos. Todo lo demás, lleno de promesas, lleno de direcciones de parte de Dios. O sea, ese es lo que Dios quiere con la Biblia. Dios no quiere con la Biblia que sea una relación muerta. O sea, el chiste es, ok, ahí está en el libro, ahí está, bueno, nosotros, ¿no?, que traemos el aparatito. Qué bueno que está ahí. Ahora, ¿de qué sirve que esté ahí? El chiste es que esté aparte de tu vida. No, yo, por ejemplo, esta lista de los 9 frutos del Espíritu, me propuse aprendérmela. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Me propuse aprendérmela. Y pues ya está aquí, ¿no? Igual con lo en qué de pensar, lo verdadero, honesto, justo, puro. O sea, hay varias listas en la palabra que son buenas traerlas contigo. Si no las traes aquí, pues en la cartera y te acuerdas, ¿no? Y de pronto hay un problema y entras a tu baño y tienes que ser amoroso. Ok, va, pues, perdón. ¿Sí me entiendes? Ayudan esas cosas.
Ayuda a tenerlo en mente. La Biblia enseña de que Dios le había mandado al pueblo de Israel ponerlas en su ropa, en los dinteles de la puerta, en los postes, platicar de ellas cuando estabas caminando de aquí para allá y de allá para acá. O sea, está diciendo Dios, es que tráelas a mente, porque si no las traes a mente, empiezas a hacer lo que se te pega la gana, y si haces lo que se te pega la gana, te va mal. No es porque Dios nos está exigiendo, es porque Dios nos ama, ¿no? Bueno, muchas gracias.